Hola, buenos días. Les habla Ricardo Rivera, su profesor de finanzas. En este video vamos a desarrollar entonces la segunda parte de este proyecto que habíamos visto anteriormente en un video donde analizamos el proyecto puro sin financiamiento. Y en este caso incorporaremos entonces el financiamiento aportado por tercero, o sea, incurrir en deuda para financiar una parte del proyecto y ver cuál es el efecto de este apalancamiento con deuda contraída con terceros, pasivo, ¿cierto? Se trata del mismo proyecto que tenía una vida útil de 5 años, como el anterior, que requería inversiones de 5 millones de dólares en activos físicos, tangibles, de carácter fijo, toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo el proyecto. Se requería $550.000 en capital de trabajo. En el proyecto anterior, el proyecto puro, todo esto era financiado con recursos propios. Ahora, a diferencia con el caso anterior, acá tenemos que la empresa contrae una deuda por $3.550.000 y financia solamente $2 millones con recursos propios. Vamos a ver cuál es el efecto entonces de este apalancamiento. Como digo, es el mismo proyecto que generaba $3 millones anuales de ingresos gravables, que tenía asociados costos por $800.000 en cada periodo y gastos de administración por $300.000. Los activos fijos tangibles se depreciaban en un periodo de 10 años, estos $5 millones. Por lo tanto, al término de cada año llevamos 500.000 de depreciación, ¿no es cierto?, a gasto. Necesitamos, entonces, determinar la composición de esta deuda primero determinar la cuota y ver entonces qué parte de la cuota en cada periodo amortiza deuda, amortiza capital y qué parte de la cuota son simplemente intereses. Los intereses son deducibles de los ingresos gravables y por lo tanto generan un ahorro tributario. Entonces se descuentan de los ingresos gravables antes de determinar los impuestos. Pero solamente la parte de intereses de la cuota. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la cuota. Para eso aplicamos esta función, que ya la habíamos estudiado anteriormente en matemáticas financieras. Esta me permite determinar el importe de la cuota dado el capital, el principal, que en este caso son $3.550.000, la tasa de 12% anual y a un plazo de 5 años. Al desarrollar entonces esta función, reemplazando los datos, vamos a obtener una cuota de $984.805 aproximadamente. Lo vamos a dejar aproximado a cifras enteras. Entonces, si aplicamos la tasa de interés sobre el importe adeudado, vamos a obtener la porción de interés de la cuota. La diferencia de la porción de interés, la cuota menos la porción de interés, la diferencia es la amortización de capital que se realiza con esa cuota. De modo tal que a la deuda de $3.550.000 le rebajamos los $558.805 de amortización de deuda, de modo que ahora solo tenemos una deuda de capital de $2.991.000, sobre el cual se aplica nuevamente la tasa. Así determinamos el interés del periodo 2. A la cuota entonces le restamos el interés del periodo 2 y obtenemos el importe de la amortización que se va a aplicar a la deuda. Al aplicar esta amortización a la deuda de $2.091.000, esta deuda se reduce a $2.365.000 y así sucesivamente hasta extinguir la deuda en el periodo 5. De modo tal que estos valores, los intereses, son los que me interesa, ¿no es cierto?, registrar acá en el flujo. Interés del periodo 1, interés del periodo 2, 3, 4 y 5. Los intereses. Ahí están. Porque esto tiene que ser restado entonces de los ingresos gravables. Recordemos que la depreciación también la rebajábamos de
ingresos gravables, siendo esto solo un ajuste contable que no compromete movimiento real de efectivo. Por esa razón, y porque el ordenamiento jurídico, tributario, contable me permite entonces deducirlo de los ingresos gravables para así aprovechar la ventaja tributaria que ello conlleva, ¿no es cierto? Al reducirlo al ingreso gravable, entonces el ingreso gravable es menor y por lo tanto el impuesto que se paga sobre ese ingreso gravable menor también es menor. Bueno, deducido todo esto, obtengo el resultado antes de impuestos, las cifras que están acá, sobre la cual aplico la tasa del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Sobre la cual aplico la tasa del impuesto a la renta. Y ahí se configura entonces ese impuesto a la renta que aparece allí. Ok. Al rebajar entonces el impuesto de este resultado, obtengo el resultado después de impuestos. Recordemos que nosotros entonces reponíamos nuevamente el importe de la depreciación aplicado acá, por siendo consecuente con el hecho de que no es un movimiento real de dinero. Se descuenta acá solamente para aprovechar la ventaja tributaria que conlleva, ¿no es cierto?, el poder rebajar la depreciación. Pero como no es movimiento real de dinero, acá lo restituyo, lo repongo al flujo en cada periodo. Bien, el flujo de caja neto entonces en el periodo 0 van a ser solamente 2 millones de pesos. Negativo. Tenemos 5.550.000, que son las inversiones en capital fijo y el capital de trabajo, pero acá rebajamos este flujo positivo que es el préstamo, ¿no es cierto?, que nos otorgó el banco, los 3.550.000. De manera que nuestro flujo en T0 son solamente menos 2 millones. Y acá determinamos entonces los flujos netos de cada periodo, deduciendo, en este caso entonces, la porción de la amortización de la deuda que tenemos en la tabla de desarrollo de la deuda. ¿Sí? En la cuota 1 disminuimos la deuda en 558.805, ¿sí? Porque eso es lo que se amortiza en la cuota 1. En la cuota 2, 625.862. Este es el método francés de amortización, ¿no es cierto?, en pago en cuotas. Podemos notar que la amortización es creciente y los intereses son decrecientes a partir de la primera cuota. De manera que en la primera cuota se pagan más intereses que en la última. Ese es el método francés. Bueno, esta amortización de deuda es la que me interesa entonces registrar acá para determinar entonces cuánto es lo que hay que rebajar en el flujo. El valor de salvamento, recordemos que no era otra cosa que este flujo, este resultado después de impuestos en el último periodo, ¿no es cierto?, dividido por la tasa de corte. Entonces obtenemos entonces el valor económico de salvamento o de desecho del proyecto en el periodo 5. Eso es. El paso siguiente consistía entonces en evaluar, ¿no es cierto?, la situación del proyecto en términos de su
factibilidad económica, y para eso utilizamos el criterio del valor actual neto. Obtenemos entonces el valor actual neto de esta colección de flujo, descontándolo, ¿no es cierto?, a una tasa de un 20%, esa es la tasa de corte, la tasa exigida por el inversionista. Al hacer entonces la operación de descontar cada uno de estos flujos por la tasa de corte en cada periodo, obtenemos entonces el valor actual neto. La suma de estos flujos a valor actualizado, le restamos la inversión inicial, el desembolso que hace el inversionista, en este caso se reduce así a 2 millones porque la diferencia fue financiada con deuda, ¿no? O sea, podemos notar acá que la TIR del proyecto aumentó aún mucho más que en el caso anterior. En el caso anterior teníamos una TIR de un 29 con un BAN de 1.545.000, el proyecto puro, sin financiamiento. Al apalancar el proyecto con deuda, se produce este efecto, ¿no es cierto? Este efecto de que el valor actual neto se incrementó, por eso dice que se apalanca entonces el proyecto, implica que se obtiene un mayor retorno sobre el capital propio invertido. Se obtiene un mayor retorno sobre el capital propio invertido en la medida que una mayor proporción de las inversiones iniciales del proyecto se financian con recursos de terceros que tienen un costo menor, un 12%. Y eso hace que entonces la rentabilidad del proyecto se incremente notablemente. Podemos notarlo acá. Miren, del 29, que es la TIR, la secuencia de flujos sin endeudamiento, y al endeudarse, financiar parte de las inversiones, en este caso 3.550.000 de los 5.550.000 con deuda, contraída por tercero, ocurre este efecto de apalancamiento. Aumentó la rentabilidad de nuestro proyecto. Por supuesto que el BAN es mayor, o sea, es mayor entonces la creación de riqueza a partir de la ejecución de este proyecto. Bien, ese sería entonces el ordenamiento del proyecto financiado con deuda y patrimonio. Ingresos afecto a impuestos, se deducen los egresos afecto a impuestos, que son los costos y gastos, y los intereses se deducen, menos intereses del préstamo. Se deducen los gastos no desembolsables, que en este caso lo único que tenemos es la depreciación. Eso me determina la utilidad antes de impuesto, determino y aplico el impuesto, deduzco el impuesto y me obtengo la utilidad después del impuesto. Hago el ajuste por los gastos no desembolsables, le retorno entonces, le reintegro los 500.000 deducidos por depreciación, ya que no es movimiento efectivo de dinero. Aquí están los egresos afectos a impuestos y los beneficios, egresos no afectos a impuestos, que son las inversiones, y los beneficios no afectos a impuestos, que es el valor de desecho. Y finalmente, entonces, deduzco, bueno, le agrego acá el préstamo y rebajo la amortización de la deuda, con eso obtengo el flujo neto. Y este flujo neto, entonces, calculo su BAN y TIR y puedo advertir, en este caso, el proyecto financiado en parte con deuda, que aumenta el rendimiento del proyecto. Eso significa apalancar entonces el proyecto con deuda, hacer que aumente su rendimiento respecto del proyecto económico o sin financiamiento, que tiene un menor rendimiento. ¿Sí? Entonces, al apalancarlo con deuda, se incrementó ese rendimiento.
Espero que este video les sirva para poder